The Wild Project. Equipos Estado. Sí. ¿Qué opinas tú? Ahora en serio, ¿qué opinas tú de esta nueva tendencia de hablando claro, ¿no? De países como Qatar, como países arábicos, que son dictaduras que tienen mucho dinero y están comprando equipos y están haciéndolos muy potentes. ¿Para ti esto desvirtúa el fútbol actual? Un equipo como el PSG es un ejemplo perfecto, ¿no? Un equipo con dinero ilimitado, que ha hecho y deshecho, que ha cambiado el fútbol. Con el fichaje de Neymar cambió muchas cosas. ¿Tú crees que esto es desvirtuar el fútbol? Yo creo que todo el dinero que venga al fútbol tiene que ser bienvenido. Yo creo que todo se tiene que regular y todo tiene que tener unas leyes y unas normas, que esto en teoría es lo que es el fair play financiero. El problema es que el fútbol, pues como cualquier gran mundo, pues tiene su política, y en el momento en que entra la política y entran los favores y entra el yo te doy, tú me das, etcétera, y adaptas ciertas cosas, a partir de ahí es una cagada importante. Creo que tú no puedes prohibir a nadie no invertir, pero tiene que ser un mundo, un deporte sostenible. Entonces el fair play, como te digo, yo creo que tiene sentido. El de la liga, que además lo llevan a rajatabla, ha demostrado que funciona. Luego está el tema a nivel europeo, que ahí es más complicado de regular y que, bueno, siempre hay la gran incógnita de si se cumple. A partir de ahí, ya te digo, yo creo que para el bien del deporte, para el bien del espectáculo, cuanto más dinero haya en el mundo del fútbol, mejor, bienvenido. Otra de las cosas, que esto solo pasa aquí en España, un poco en Alemania también, es el tema de los clubes que son de los socios, que tenemos el Barça, el Madrid, tenemos el Athletic Bilbao también, que claro, al ser estructurados de una manera distinta a cualquier otro club en Europa, que son de propietarios y que pueden poner el dinero que quieren, aquí pues funcionamos solo de lo que generamos y lo que vendemos, pues hace que pueda parecer que no son, que es más difícil que sean competitivos respecto a los demás. Pero yo creo que con una buena regulación tendría que ser más que suficiente, porque son Barça y Madrid los dos clubes que generan más ingresos en los últimos años, seguro. Entonces, ya te digo, la clave aquí es cómo se regula esto y el fair play financiero. ¿Y tú crees que el fair play financiero en Europa funciona? Es la gran duda. Es decir, ha habido casos, no voy a decir nombres tampoco, pero no hace falta, ya lo sabemos, de que no se han cumplido y que, bueno, que han habido ciertas multas o ciertas sanciones que yo creo que no se adecúan a la gravedad del asunto. En el momento en que esto pasa, pues parece que me puedo pasar esto por el forro, lo sigo haciendo, y es ahí donde yo creo que hay que ser mucho más duro. Sí que es cierto que lo que te digo, en el momento en que entra la política, hubo el tema de la Superliga, hubo unos clubes que querían salir, a partir de ahí tienes que buscar apoyos, etcétera, etcétera, etcétera. Eso implica pues que a veces el plan que quieras llevar a cabo pues no lo puedas llevar a cabo porque tienes que parar algo superior porque se te desmonta el chiringuito. Y relacionado con esto, ¿qué opinas tú, como persona de fútbol, del Mundial de Qatar? Tema complicado, ¿eh? Es un tema muy difícil porque tú al final quieres... Mucha gente dice, no, es que no te puedes vender a Qatar, no te puedes vender a Rusia ahora por el tema de la guerra, ahora de repente Abramovich, pues ¿por qué el Chelsea pues, lo echas? Yo creo que también hay que pensar un poco en la población de esos países. Es decir, tú quieres privar, darle la competición a ese país en concreto porque sus dirigentes o sus políticos no hacen las cosas bien, pero estás privando a esa gente también de un espectáculo que se merecen también tener. O sea, hay muchas visiones, no hay ninguna que es perfecta, tienen sus pros y sus contras. Sí que está claro que lo que no puede pasar es que haya pues gente que compre el hecho de tener los mundiales, ni que hayan pues sobres por detrás como hubo en el pasado en la FIFA, ni cosas por el estilo, porque bueno, estamos hablando literalmente de corrupción. Pero hay que pensar también en el elemento de que el deporte
es muy importante para la apertura de los países. Si tú hablas de China hace 10, 15 años, que era un país muy cerrado, muy hermético, a la que entró el deporte se fue abriendo más. Lo mismo ha pasado con muchos otros países, es decir, Abu Dhabi es un gran ejemplo, o los Emiratos, como quieras llamarlo, con Dubái y Abu Dhabi. Es un país que se ha abierto al mundo, que ha invertido mucho en muchas cosas y en una de ellas son los deportes. Entonces, bueno, poco a poco yo creo que el deporte siempre ayuda, como te digo, a abrir pues países que estaban más cerrados. Pero que a la vez, pues bueno, entiendo perfectamente la gente que dice no, los dirigentes no hacen las cosas bien, no tienen ningún tipo de valor, no podemos ir ahí. Entiendo su visión también. No tengo una opinión formada que te diría si es correcto o no es correcto. Ahora tiende más la gente a decir no, a estos países no hay que ir porque además Rusia, está bien hecho lo que se ha hecho con Rusia, etcétera. Estamos hablando que es una persona que ha tomado la decisión de ir a la guerra. O sea, vamos a penalizar a todo el país. Lo que ha pasado con eso, sí. Me parece injusto para los equipos y para los deportistas rusos que no tienen culpa de nada. Exacto, y para la población, que estoy convencida que hay mucha población en Rusia, muchos rusos que no están de acuerdo en esto. O que no se han enterado. Pero queremos penalizarlos solo porque hay una persona que ya está, que ha tomado la decisión que ha tomado, que todos sabemos que es incorrecta. Bueno, pues cada uno tendrá sus pensamientos y sus ideas y yo creo que argumentando, aquí el problema es que la gente no argumenta, la gente siempre es, no, yo pienso esto y es así, y hay otro que te encuentras que no, yo pienso lo otro y es así, y yo creo que la clave es argumentar. Nadie tiene la verdad ni la realidad absoluta, o sea, hay muchos matices y yo creo que argumentando y hablando al final se encuentran siempre soluciones, cosa que muchas veces no pasa.